Los rusos habían roto el sector sur del frente. El viejo entabló contacto con el tercer ejército rumano, al que estábamos adscritos. Las órdenes fueron breves: reanudar el combate y mantener la posición. Estuvimos a punto de morirnos de risa. Todo un ejército estaba derrotado. 8 divisiones huían, y era preciso que una sección compuesta por elementos de todas las armas mantuvieran la posición. ¿Vais a luchar?, preguntó una de las chicas. Contra ti, repuso Porta, derribándola en el suelo. El viejo nos amonestaba. Hermanito bebía y el teniente húngaro seguía tocando. Barcelona y Heide disparaban sus fusiles ametralladores contra un gato. El legionario y yo escuchábamos el relato de una chica. Ya he oído bastante de esto, dijo el legionario mientras se preparaba para su plegaria cotidiana, desdoblando la pequeña alfombra que siempre llevaba arrollada a la cintura. La muchacha se echó a reír, pero la risa se trocó en llanto. El legionario la había abofeteado con el torso de la mano. No hay que reírse de las cosas sagradas. Se arrodilló y se inclinó en dirección a la Meca. Capítulo 11. Hermanito y el consejo de guerra. La fiesta proseguía. Habíamos olvidado casi la guerra y todo lo que ocurría en el noreste de la ciudad. El frente entero se había derrumbado. Columnas de fugitivos bloqueaban en toda su longitud la carretera. Eran oleadas de soldados que llegaban desde las posiciones del frente, en dirección a los pasos de Kunduk. Al otro lado del río, varios regimientos estaban cercados por las divisiones ligeras rusas. Otros fugitivos afluían desde Kisinov, empujados por un terror loco. En cabeza corrían los artilleros, que habían abandonado sus piezas. Mezclados en aquella muchedumbre, habían zapadores y soldados de infantería. Aquí y allí se veía algunos soldados de tanques, reservas frescas enviadas para taponar las brechas, que se contagiaban a su vez del pánico y tiraban las armas. ¿Cómo había empezado aquel pánico? Como tantas otras veces, un pequeño número de T-34, para sostener la moral de la infantería rusa, había penetrado en las primeras líneas alemanas, que, como siempre, eran muy débiles. Los tanques se encontraron sin pensarlo en la carretera, disparando en todas direcciones. Entonces alguien gritó: «Estamos cercados, sálvese quien pueda, los tanques de Iván están en la carretera». Y luego empezó todo. Una sola idea obsesionaba a aquella multitud: evitar el cerco y la captura. A cualquier precio había que librarse del cerco de tanques. En los estados mayores se recibieron noticias catastróficas. La compañía de T-34 convirtió en la imaginación de los aturdidos soldados en batallones, regimientos, divisiones. Un capitán aseguró que todo el quinto ejército ruso había hundido el frente, lo que era una imposibilidad material, porque la mayor parte de los blindados estaba descansando y rehaciéndose más allá de Kerch. Este capitán dio orden de quemar todos los documentos yecados y de botar todos los vehículos menos uno, el que utilizó él para huir. Más tarde, aquel mismo capitán escribió una memoria sobre la retirada estratégica de Tabar Bunari, y ese libro, utilizado actualmente en las escuelas militares, es considerado como un modelo de la táctica moderna de repliegue. El capitán se ha convertido en coronel del Gran Estado Mayor General, después de obtener una condecoración por el éxito de su maniobra. Más tarde aún, una vez fue desnazificado por los tribunales, su libro le mereció nuevos honores. Los T-34 que habían originado este pánico permanecían alineados en el estrecho camino y empujaban hacia el oeste a centenares de soldados desconcertados.
Los pocos que trataron de conservar la serenidad fueron absorbidos muy pronto por la avalancha de fugitivos. Un comandante general penetró como una bala en el pantano. Cuando salió, tras esfuerzos desesperados, se encontró a retaguardia del pánico, heridos y mutilados, que otros menos graves transportaban sobre sus hombros. El comandante lloró, pero sus lágrimas no podían detener a los tanques rusos, empujados hacia la vanguardia por sus fanáticos comisarios. Las ráfagas ininterrumpidas de las ametralladoras diezmaban el rebaño humano. Por un momento el comandante general contempló aquel infierno. Desesperadamente arrancóse el rígido cuello y la cruz de caballero que colgaba de él. Cogió varias granadas de mano, las ató juntas y corrió hacia el primer T-34, pero a medio camino tropezó. Las granadas rodaron bajo el tanque siguiente sin estallar. El comandante vaciló un momento muy cerca de los orugas y al tratar de cogerse a algo asió un tubo de escape del que salían largas llamaradas. La mano chisporroteó como un huevo en una sartén demasiado caliente. Las orugas cogieron una punta del capote del oficial y el hombre fue arrastrado hacia las poleas. Su grito fue oído por el comandante del tanque, teniente Pimen, del 19 de cosacos, quien miró por la escotilla y vio un brazo que parecía saludar. «Un nazi a quien hemos pellizcado la nariz», bromeó. Como por un inmenso triturador, el comandante general, barón von Bülow, fue convertido en picadillo. Los tanques siguientes machacaron los residuos. Las moscas y los escarabajos no tardaron en acudir. En Alemania, la baronesa tardó 3 meses en enterarse de que el comandante había caído a la cabeza de sus tropas durante un ataque contra las posiciones fortificadas soviéticas. Nadie moría jamás durante una retirada. «Él se lo ha buscado», comentó riendo un soldado veterano, tendido en medio de la marisma junto con otros 4 camaradas, para dejar que el ataque pasara de largo. Una táctica que solo conocían los veteranos. En Quita, al otro lado de la frontera, un consejo de guerra se había establecido en la casa del alcalde. Nadie había pensado en explicarles lo que ocurría. El consejo de guerra tenía tantos desertores como quería, y condenaba a muerte sin pestañear. En el momento preciso en que los T-34 y los granaderos siberianos entraban por el extremo oriental de la pequeña ciudad, que se extendía en sentido longitudinal, se juzgaba el caso de un soldado de infantería que había abandonado sus armas. El coronel presidente del Consejo de Guerra se regodeaba con las parrafadas, las adoraba. Era capaz de pasarse horas enteras acariciando su biblioteca de obras relativas al derecho militar y esperaba que después de haber firmado su condena de muerto número 200 sería ascendido a general y llamado a Berlín al Consejo Jurídico del Reich. Desdichadamente, solo iba por la 137. El coronel se complacía con la idea de que nunca había visto ahorcar ni fusilar a uno solo de sus condenados. Cualquier escena de violencia le horrorizaba. Sus víctimas solo representaban material jurídico, un mal necesario en el inmenso mecanismo que exigía la guerra y la victoria. El coronel miró con indiferencia el aturdido soldado que iba a morir ahorcado para escarmiento de los demás. Un gendarme inmenso apoyó su manzana en el hombro del soldado andrajoso y dijo con voz amable: «Vamos, camarada, ven, ha terminado, estás suprimido». El condenado salió de su estupor. «No, no», gritó mientras se resistía. El corpulento gendarme estaba acostumbrado a tales reacciones. Desapareció toda amabilidad. «Cerdo», sisió golpeándole en la espalda. «Perro, ¿te atreves a resistirte?». Con una dolorosa llave derribó al desdichado y le arrastró hacia la puerta. En el mismo momento, 3 cañonazos retumbaron ante el edificio. El yeso del techo cayó sobre el tribunal.
y las salvas resonaron en las largas calles provincianas. ¿Qué es ese ruido?, gruñó el coronel Schmidt, muy irritado, mientras se limpiaba el polvo de su hermoso uniforme color gris perla. Uno de los jueces, el capitán Laub, del 7º ciclista, se levantó y miró por la ventana, blanco como una sábana, se volvió hacia el coronel. «¡Los rusos!». «¿Qué dice usted? ¿Cómo pueden estar aquí los rusos? Oiga, capitán, ¿no estará propagando una falsa alarma?». El procurador, comandante Blanc, que miraba por la otra ventana, sonrió forzadamente. «Por desgracia, el capitán Laub tiene razón, son los rusos». «¿Se ha vuelto usted loco, comandante Blanc?», exclamó el coronel mirando al sonriente comandante. El gendarme había soltado al condenado a muerte. El miedo le recorría la espalda como si fuese un ratón. «Iván, Dios mío, ¿qué hemos de hacer?». El condenado, que veía una posibilidad de salvación, se levantó de un salto y corrió por el pasillo desierto. Salió a la calle, donde los T-34 escupían la muerte en todas direcciones. De todas las casas salían soldados vestidos con uniformes de color pardo. Sus cascos verdes les daban un aspecto extraño, e incluso diabólico a la luz de las llamas. Un gigante con gorro de piel y chaqueta de cuero se acercó velozmente a la escalinata de la alcaldía, pasó por encima de varios cadáveres, empujó al desertor y gritó en buen alemán: «¿Qué ocurre aquí?». El soldado tuvo un sobresalto y quedó petrificado, sin que de sus labios surgiera el menor sonido. Levantando su fusil ametrallador, el comisario le metió 2 balas en la cabeza. El hombre rodó escaleras abajo hasta la calle. «Ya veis», hubiese dicho el doctor Goebbels, «incluso los condenados a muerte luchan por el Tercer Reich». Y millones de ingenuos no lo hubiesen creído, pero ni el doctor Goebbels ni nadie supo jamás lo que había sido del soldado Wolf. Durante algún tiempo que se le buscó como desertor, se importunó a sus padres y otros parientes, se detuvo a su madre como rehén, porque se sospechaba que había ocultado a su hijo. La verdad era mucho más sencilla. El granadero de tanques Pavel Rilsky confundió al cadáver con un emboscado y lo lanzó varias granadas de mano. Luego un T-34, al retroceder, aplastó lo que quedaba de Wolf. Un perro se comió un pedacito y un cerdo errabundo lo demás. El comisario lanzó una seca orden. Media docena de siberianos con uniformes pardos penetraron en la casa. El capitán Laub buscó su revólver, pero en el mismo momento el cabo siberiano Balama le envió una rociada de su fusil ametrallador. Al caer en el aristocrático rostro del capitán se veía el asombro que le había producido todo aquel estrépito. El coronel, que estaba no menos bien educado, no podía ocultar su enojo al verse molestado de aquella manera, mientras se dedicaba a sus ocupaciones más queridas. «Señores, señores, domínense», gritaba con enfado. «Nos rendimos y ponemos en sus manos nuestro destino». El cabo Balama escupió y dijo: «Estoy». El Feldwebel, que trataba de pasar desapercibido junto a la pared, recibió un buen culatazo, lo que hizo que se precipitara, muerto de miedo, contra su jefe, a quien la cosa incomodó mucho. El coronel nunca había podido tolerar el olor de la gente que no se lavaba bien. «Davai, davai», ordenó el cabo Balama. Sus soldados reían y repetían «davai, davai», mientras empujaban a los oficiales. Un tirador siberiano clavó lentamente su bayoneta en la nuca del Feldwebel de artillería que había actuado como testigo durante el juicio. El ujier dejaba 3 niños y una viuda que tenía 2 amantes, un intendente de la estación marítima de Murvik y un carnicero de Neumünster, fabricante de embutidos para el ejército del aire. Aquellos embutidos de cebo había sido una buena idea. Evitaron el frente a su fabricante durante varios años. Una caja de conservas de cerdo especial de Dinamarca había sobornado al capitán de reclutamiento. La guerra podía durar 30 años. Era inaudito lo que el carnicero de Neumünster
podía obtener con sus embutidos. Por ejemplo, un buen número dentro del partido, de antes de 1935, naturalmente, o el envío al frente del este de un acreedor molesto, con la mención en tinta azul, regreso indeseable. El comisario con cazadora de cuero llegó al tribunal, se echó hacia la nuca su gorro de piel y lanzó unas órdenes guturales. Los supervivientes del Consejo de Guerra 306 fueron empujados brutalmente fuera del edificio y amontonados en la parte posterior de un T-34 que, ya sin municiones, regresaba a su base llevándose los prisioneros. Hermanito y Barcelona Blom, ocultos en un bosquecillo de abetos, oyeron llegar al T-34. Las cadenas tintineaban. El conductor aceleraba inútilmente. Tenía miedo. Su instinto le advertía el peligro. Ya en 2 ocasiones se habían extraviado y en aquel momento solo Dios sabía dónde estaban. El comisario amenazaba al conductor cada vez que el motor fallaba. «Vete al diablo», pensaba el conductor, pero no lo decía. Aquel comisario era un cerdo que llegaba de la escuela política de Moscú. Si por lo menos hubiese algunos Fritz por aquí para calentarse el trasero, cuchicheó el encargado de las municiones. «¿A qué es un ataúd de plomo que retrocede?», gruñó Hermanito incorporándose sobre un codo. «Este cretino busca el suicidio. ¿Estás de acuerdo, aficionado a las naranjas? ¿Nos lo cargamos? ¿Me cubres con tu fusil ametrallador, a mí, que soy el mejor soldado del mundo, mientras le lanzo un pepino?» «Estás chiflado», gritó Barcelona. «Que se largues, imbécil. Nosotros estamos aquí para impedir que Iván llegue al burdel. Y esta carretilla no podrá apartarse del camino, puesto que al lado está el pantano. Así que, haya pasado, ponemos minas en el camino, y cuando llegue el agua tendrá que retroceder a la fuerza. Entonces, adiós los colegas». «Jesús», suspiró Hermanito, señalando el T-34 que aparecía a lo lejos. «Mira, viene cargado de gente. ¿Son de los nuestros? Debe ser una pandilla de héroes cansados camino de Moscú». El motor del T-34 tuvo varios fallos sonoros y después se detuvo. El motor de arranque ronroneó inútilmente. Resonaron voces furibundas. Hermanito se rió y colocó en posición su MG. Con la culata bien apoyada en el hombro, empujó su sombrero hacia la nuca para poder apuntar mejor. «No hagas el estúpido», susurró Barcelona. «Te repito que no estamos aquí para eso. El viejo no nos ha ordenado que disparemos». Hermanito, sin dejar de reír, cogió el cargador y sin producir ningún ruido lo encajó en su arma. Era un maestro en aquella clase de ejercicios. El legionario le había enseñado a hacerlo. El primero que cayó fue el comisario con la cazadora de cuero. Llevado por la cólera, había saltado del tanque. «Esto os llevará al batallón disciplinario», gritó amenazadoramente al cargador y al conductor. En aquel momento resonó un disparo, uno solo. El comisario se irguió cuán alto era y después se derrumbó como un árbol de bruces. El cargador del T-34 lanzó un giro de espanto. «¿Qué ocurre?». Reinaba un silencio algodonoso. Solo se oía el viento que susurraba en las copas de los árboles. Después las ranas del pantano empezaron a croar, como si comentaran el acontecimiento. En la parte posterior del tanque se acurrucaba temerosamente los prisioneros. El coronel había perdido la gorra. Su cabello, blanco como la nieve, lucía como si fuese de seda. Parecía un abuelo campechano y no un juez implacable. «¿Quién diablos ha disparado?», preguntó el cargador. Nadie contestó, porque nadie sabía exactamente qué había sucedido. El comisario, objeto mudo del drama, yacía en el camino, con el rostro en un charco de sangre, un charco de color rojo oscuro que aumentaba innecesariamente, y sobre el que zumbaba ya un enjambre de moscas. El cargador izó fuera de la cúpula y saltó al camino. Poco después le siguieron el conductor y un fusilero, los dos piadosamente abrazados y contemplando a su jefe muerto. Se sentían inverosímilmente solos en aquel bosque soleado.
Hermanito reía silenciosamente, exactamente como en el patio un día de ejecución, susurró mientras acariciaba su arma. Muy lentamente el cañón se desplazó. Hermanito pegó un ojo al visor. Con precaución arqueó un dedo sobre el gatillo. Si hubiera dicho que disfrutaba locamente, Barcelona observaba el dedo que iba oprimiendo el gatillo. Te digo que acabes de una vez. Nos atraparán. El viejo ha recomendado que no disparemos. ¿Vas a chivarte? A estos cerdos me los cargo. No todos los días se encuentra un grupo lo bastante cretino como para apearse de su carretilla. Cosechador de naranjas, hay que castigar a esos soldados de cartón. Los disparos resonaron uno tras otro, hubo un eco sonoro, las ranas se atemorizaron y el bosque pareció desaparecer un momento. Los 3 soldados rusos cayeron amontonados, como muñecos. El oficial de la Feldgendarmerie se irguió y gritó aterrado, mientras levantaba los brazos por encima de la cabeza. «Tovarich, Tovarich, no disparéis». «¿Te has fijado en ese héroe de pacotilla?», dijo riendo Barcelona, irguiéndose hasta quedar de rodillas. «Uno de verdad, con placa y toda la mierda que se ha rendido Iván. Mátalo, hermanito. Odio a esa gentuza». «Himmel, cielos», gritó hermanito, levantándose también. «Todo un consejo de guerra». No había visto un rebaño de mongoles como este desde hace más de 10 años. ¿Para qué debía de querer Iván a estos asquerosos? Barcelona, ya en pie, hacía ademanes de invitación con ayuda de su fusil ametrallador. «Venid, pequeños, venid». Toda la pandilla se puso en movimiento, con precaución, como si hubiesen pisado cristales. Los oficiales del Consejo de Guerra avanzaron hacia los 2 soldados andrajosos que reían entre los abetos. Hermanito, muy excitado, hurgó amistosamente el vientre del coronel mientras canturreaba una canción de su cosecha. «Primero estos caballeros», dijo riendo Barcelona, indicando el sendero de ramas que atravesaba el pantano. Todos parecían paralizados. Solo Barcelona y el gigante conservaban un excelente humor. «Hablad en voz baja, queridos camaradas», cloqueó este último. «De lo contrario, vais a tropezar con una bala de Iván». En el mismo instante, una salva crepitó entre los arbustos. «Son triquitraques», explicaba Barcelona al tembloroso comandante que actuaba de procurador antes de la llegada imprevista de los rusos. «¿Por qué disparan de esta manera?», preguntó el feldgendarme. «Se ve que tu cochina jeta no es de su agrado», contestó desvergonzadamente hermanito. Al llegar junto a un espeso arbusto, Barcelona se detuvo. «¿Qué te parece? ¿Corremos el riesgo o nos quedamos aquí hasta que anochezca? Creo que ahí delante Iván está muy inquieto. Parece como si supiese que tenemos a estos mierdosos con nosotros», y sonrió al coronel del Consejo de Guerra. «Que les den morcilla», gruñó hermanito dejándose caer en el suelo húmedo. Barcelona se sentó a su lado y sacó del bolsillo varias colillas mojadas, con mucho cuidado para no perder ni una brizna. Lió un cigarrillo con papel de diario, dobló los 2 extremos y lo alargó a hermanito. Después se fabricó otro para él, algo más pequeño, pero era lógico, el camarada debía tener el mejor. «Por nuestro señor, bonito día», suspiró el gigante, desesperanzándose. El musgo húmedo era suave, y hermanito ni siquiera se daba cuenta de que estaba empapándose. Aplastó un batallón de mosquitos. «¿Valen algo esos cigarrillos?», preguntó irónicamente el jurista del Consejo de Guerra, contemplando desde toda su estatura a los 2 soldados inverosímilmente sucios que estaban tumbados en el barro ante él. «Menos que un pedo», contestó riendo hermanito. «¿Y sabes por qué, señor jefe de los cazadores de cabezas?», y acentuó la palabra jefe. «Porque tú estás delante de mí, Poniemayo». El jurista sintió que se atragantaba. Una cosa de aquella envergadura no le había ocurrido nunca a aquel soldado de frente estrecha, de catadura de malhechor. Una nueva ráfaga de proyectiles lo salpicó de tierra. «Dios mío», gimió el coronel. No tengáis miedo», dijo Barcelona burlón.
Iván solo quiere recordarnos que está ahí para que no creamos que hemos vencido. ¿Por qué diablos no proseguimos?, preguntó con impaciencia el comandante, mirando a Barcelona, que estaba sentado junto a Hermanito, el cual yacía repantigado sobre el musgo fangoso, con un estuche de máscara antigua bajo la nuca. Ni el uno ni el otro habían pestañeado cuando la ráfaga de ametralladora cayó tan cerca de ellos. El comandante, irritado, repitió su pregunta. Barcelona le contempló prolongadamente antes de contestar. La respuesta era evidente. Lleno de turbación el alma de los miembros del Consejo de Guerra. Si quieres saludar a los colegas, comandante, no tiene más que avanzar otros 10 pasos. Entre aquí y la antigua posición desde nuestros tanques formaban un erizo. Hay varias capas de cadáveres de imbéciles que enojaron a Iván, mostrándose en el sendero a pleno día. Nosotros hemos de llegar mucho más lejos, porque ahora es Iván el que ocupa el erizo y habrá que atravesarlo para alcanzar el burdel. ¿El qué?, tartamudeó el comandante. El burdel es allí donde está la posición, contestó Barcelona risueño. Es decir, allí están los compañeros y las putas, en espera del enemigo. Los miembros del Consejo de Guerra se miraron. Aquel lenguaje era chino para ellos. ¿Por qué tenéis tanta prisa?, murmuró Hermanito mientras olisqueaba una flor de diente de león. Aquí no hay peligro. Al otro lado del pantano os espera la muerte del héroe y el cementerio. Sopló con fuerza, imitando el ruido de un avión por el aire. Estamos cercados, añadió, y fue como si hubiera explicado a los presentes un secreto extraordinariamente divertido. ¿Cercados?, exclamó el comandante, frotándose las manos con ansiedad. Sin prestarle ya ninguna atención, Hermanito y Barcelona empezaron a discutir sobre sus preferencias culinarias a base de manteca y judías. Hermanito meneó la cabeza. Y no olvides añadirle unas cuantas cebollas enteras. Pero cuando se anda a contraviento y al final de la columna, si la compañía ha comido... ¡Qué cerdos!, murmuró con asco el coronel, alejándose cuanto le fue posible. En el mismo momento del sudeste llegó un aullido prolongado, como el rugido de un órgano, imposible de definir, y que se extendía a muchos kilómetros. Se oyó 2 o 3 veces, luego de repente se desencadenó el cataclismo de una orquesta de centenares de órganos aullando todos a la vez. Una parálisis total se apoderó de aquel sector del frente. Los tiradores escogidos bajaron sus fusiles. Los servidores de los morteros se acercaron los unos a los otros como buscando una protección mutua. La palabra «fuego» murió en los labios de los oficiales y la nariz de Hermanito se hundió en el barro. El feldengendarme mostró unas encías de perro enfermo. El comandante rascaba en el suelo con el pie, como para encontrar refugio en la pestilente marisma. El coronel, olvidándose del ser maloliente que era Hermanito, se le arrimaba instintivamente, pese a que Dios sabe que apestaba a horrores. Hacía por lo menos 1 año que un pedazo de jabón no se le acercaba a distancia razonable. El gigante sonrió mientras contemplaba el cabello blanco, ligeramente perfumado del jurista, por el que se paseaba una mosca, una voluminosa mosca azul. A Hermanito le costó refrenarse y no escupir contra la mosca. Si la alcanzaba, batiría una marca, pero vio los ojos del coronel que le miraban. Eran los ojos de un viejo donde se reflejaba el terror de lo que iba a ocurrir. Y la cosa estalló en surtidores de fuego. Un estrépito gigantesco invadió la naturaleza, cual un terremoto que huyera bajo los pies. Los árboles cegados caían en medio de un chapoteo fangoso. Una batería entera de campaña surgió de repente, como un torbellino. Cañones, hombres, armones, vehículos, todo fue proyectado por el aire y cayó formando un enorme montón de chatarra. Una tercera salva alcanzó un batallón disciplinario de infantería motorizada que ocupaba posiciones en un repliegue del terreno. El fuego duró apenas 5 minutos y el batallón no quedó más que una sección y un oficial.
un oficial con un ojo destrozado, era un teniente muy joven, recién llegado al frente, se volvió loco. Pero Hermanito y los otros ignoraban todo esto. Solo oían tras de ellos los aullidos de aquel infierno. Hermanito yacía como un muerto, con la cabeza hundida en el barro, y tan salpicado por la caída de las granadas que era prácticamente invisible. El primero que emergió fue Barcelona Blom. Se secó el rostro manchado y echó una ojeada a su alrededor. A lo lejos se escuchaba aún el estallido de las granadas. «Válgame Dios, qué mierda. Y Goebbels que dice que Iván ha perdido la guerra». «Órganos de Stalin del mayor calibre», corroboró Hermanito, poniéndose a maldecir al universo. Barcelona señaló irónicamente a los miembros del Consejo de Guerra, que seguían pegados al barro. «Vamos, olfateen la tierra rusa», gritó irónicamente. «No pensaréis que vais a vivir eternamente. Sois polvo, y polvo volvéis a ser». Hermanito gruñía, carraspeaba y se metía los dedos en la nariz. «En pie, héroes, la guerra continúa». Todos se levantaron aturdidos. El Feldwebel lloraba en silencio. Hermanito escupió en su dirección. «¿Qué te ocurre, basura? ¿Ya ha terminado?» «Hasta la próxima vez, claro, y esto no es nada al lado de lo que os prepara el tuerto. Esperad a verle, el tuerto os pondrá el trasero al rojo vivo». Se sentó, se rascó la pelambrera, recogió el sombrero gris y se lo colocó en la cabeza. Era cómico, pero nadie se rió. «Habéis de saber, héroes, que yo soy Hermanito de San Pablo. 3000 combates cuerpo a cuerpo, tantos colegas liquidados que no habría manera de contarlos. No existe ninguna forma de esta cochina guerra que yo no conozca. Soy la mascota de la compañía, he chapoteado en el Mar Negro, he comido caviar podrido junto al Volga, y he clavado más de una vez mi cabeza en el vientre de un Iván. Tengo todo un saco de dientes de oro procedentes de los héroes que la han palmado, y así que vosotros también reventéis tendré los vuestros. Es para después de la guerra. Venderé el oro para comprar una fonda. En Fagen aquellos perros me pegaron como no podéis tener idea, pero os aseguro que nunca he tenido miedo a nada, ni siquiera cuando pensaba que iban a descoyuntarme. ¿No es así, amante de las naranjas?» «Muy cierto», corroboró Barcelona mientras limpiaba su fusil ametrallador. La voz de Hermanito se convirtió en un susurro y su mirada se fijó en algo. Levantó las manos para protegerse de una visión terrible. «Pues bien, tal como me veis, un día temblé como un conejo ante una boa. El legionario castañaba los dientes y todos los compañeros callaron como muertos. ¿Y quién nos inspiraba un pánico así? El abuelo Mercedes, el tuerto». El comandante, a quien este discurso parecía horrorizar, no pudo contener el deseo de preguntar quién era aquel famoso tuerto. Sin duda, un viejo Feldwebel que habría conseguido ganarse el respeto de aquella pandilla de granujas. «Imbécil», exclamó Hermanito, olvidando por completo con quién hablaba. «Muy pronto lo sabrás. 5 minutos con el tuerto y tendrás diarrea durante 5 días. Aficionado a las naranjas, explícales quién es el tuerto». Barcelona se limpió las manos en los fundillos del pantalón y se humedeció los labios. «El tuerto», dijo con respeto, rayando en la veneración, «es el comandante de nuestro regimiento. Pesa 118 kilos. Ningún casco es lo bastante grande para su cabeza, de modo que siempre se cubre con un gorro ruso». «¿Vuestro superior?», exclamó el comandante atónito. «¿Y os atrevéis a llamarle tuerto en presencia de un oficial? Cuidaré de que se prepare el informe oportuno». «De acuerdo», replicó Hermanito risueño, «pero primero espera a ver el tuerto. Se soltará un pedo en tus narices». El comandante, con el rostro congestionado, abrió la boca, pero Barcelona le interrumpió. «Nuestro comandante, el coronel Karl Ulrich Mercedes, que pesa 118 kilos, solo tiene un ojo. El otro lo lleva cubierto con una venda negra. Cuando luchamos y el comandante está presente, lo que siempre ocurre, quiere que todo el mundo se tutee y que le llamemos tuerto».
Los que olvidaron hacerlo no están ya entre nosotros, así que ha terminado la batalla y estamos descansando. Volvemos instantáneamente a tener disciplina. Cuartel, cuartel. Algunos lo han olvidado, pero tampoco ellos están entre nosotros. En el combate el tuerto no soporta ninguna distinción, ninguna condecoración, ningún galardón. Y Barcelona miraba con insolencia los galones dorados de sus interlocutores. Si hubiese que creer esta historia, dijo el coronel al comandante, la cosa rebasaría toda posibilidad lógica. Será preciso investigar. Todo esto es de lo más extraño. No eres muy listo, cloqueó hermanito, pero ya mejorarás cuando hayas charlado con el tuerto. Esta vez el coronel estalló. Ante todo, exijo que cambie de tono cuando hable conmigo. Ya verá lo que le ocurre cuando pueda hablar con su superior. Cuentos, murmuró hermanito. Del rostro del coronel desapareció todo color. Tragó saliva y de su garganta escaparon unos ruidos extraños. Hermanito sonreía en espera de la contestación. No la hubo, pero el comandante, el procurador del tribunal, avanzó un paso y llevó una mano al sitio donde hubiese debido estar su revólver. De repente recordó que ya no lo tenía, que los rusos se habían quedado con él. Su mano se inmovilizó un momento, vaciló y cayó flácidamente. Os haré comparecer ante un consejo de guerra, gruñó. Sí, con la horca o el paredón como premio. Conocemos el paño. Hermanito se volvió hacia Barcelona. ¿Tienes un cigarro? Bajo sus pies el sendero de ramas que atravesaba el pantano se movía como una embarcación a impulsos de la marejada. Hermanito andaba en cabeza, con el fusil ametrallador apuntando oblicuamente. Tras de él, Barcelona estaba preparado para disparar contra el menor indicio sospechoso. Ni un árbol se sustraía a sus miradas, la muerte acechaba en todas partes. El coronel, poco acostumbrado a aquellos caminos fangosos, andaba penosamente. Había perdido toda su jactancia. Su uniforme gris claro no era más que una mancha de barro, en el cuello arrancado a medias y los pantalones de montar desgarrados. Su cabello blanco brillaba en algunos puntos entre las manchas verduzcas del agua corrompida. Jadeaba, tenía miedo, era un mundo inimaginable, una pesadilla atroz. Él, un coronel jurista, juez de un consejo de guerra, entre aquellos soldados pestilentes, aquella carne de horca. Dios mío, tenía que encontrar una cama lo más rápidamente posible, una cama blanca y perfumada. De repente tropezó en las ramas, perdió el equilibrio y se zambulló en el pantano como si hubiese una culebra. Lanzó un grito penetrante, sus labios temblaban. Forcejeando, se aferró a una rama, que se rompió con un ruido seco, y notó que se hundía lentamente. Gritó desesperadamente. Un pájaro asustado salió volando. El coronel cogió otra rama, que se rompió lo mismo que la primera. Hermanito y Barcelona se detuvieron. «¿Qué haces ahí adentro?», dijo Hermanito con burda satisfacción. Ninguno de los dos hizo el menor ademán para prestar socorro al viejo que no soportaba el olor de un soldado mal lavado. El comandante se arrodilló para tratar de ayudar al coronel, pero no lo consiguió. El gendarme se quitó la guerrera y la tiró al desdichado, que la cogió al vuelo. Entre los dos empezaron a tirar del desgraciado, aunque sin éxito. El hombre parecía sujeto con tornillos. La marisma no suelta fácilmente su presa. «Harías mejor en permanecer inmóvil, camarada», recomendó Hermanito. «Te hundirás menos deprisa y la vida durará más rato». Lió un cigarrillo que compartió con Barcelona, y los dos permanecieron silenciosos contemplando al hombre que desaparecía. «A lo más tiene para 5 minutos», profetizó el gigante. «Después tendrá que beberse el pantano si quiere salir de nuevo». El comandante se levantó de un salto. «Ayúdennos inmediatamente, es una orden». «Vete al cuerno», gruñó Hermanito. El oficial cogió una gruesa rama. Lentamente se acercó a los dos hombres que le miraban con curiosidad. Levantó la rama. Hermanito sonrió. Entonces sonó el disparo. Un chasquido seco, malévolo. El comandante soltó la rama.
Levantó los brazos y cayó. Los dos soldados, con movimientos sincronizados, se dejaron caer de bruces en el suelo. —¿Dónde está el otro? —cuchicheó el gigante apoyando en el hombro la culata de su arma. —Supongo que allí, entre los abetos. Pero el cerdo tendrá menos paciencia que nosotros, ya lo verás. Hermanito rió guturalmente. —Le cazaremos. Presiento que nos acecha. No te muevas. El gendarme se había dejado caer al suelo, junto al comandante muerto. Se incorporó levemente y aquello bastó. Sonó un disparo. Trató de levantarse. Otro disparo, y un cuerpo camuflado con ramas cayó rodando en el sendero. El casco y el fusil de precisión brillaron. —Buen disparo —dijo Hermanito, pegando una palmada en los hombros de Barcelona. —Cuando la guerra de Adolf se haya perdido, serás un estupendo recolector de naranjas. Se levantaron muy satisfechos, volvieron de espaldas al soldado y le registraron los bolsillos con pericia. Hermanito mostró unos alicates. Con el cañón del revólver abrió la boca del comandante y 3 dientes de oro desaparecieron en el saquito. —Ese asqueroso coronel me ha robado 2, dijo, y escupió en dirección a los cabellos blancos que aún sobresalían del barro. —El consejo de guerra queda aplazado por toda la eternidad —cloqueó Barcelona—. Idos al diablo, pandilla de cerdos. Se sentaron un momento para contabilizar el botín de Hermanito. 86 dientes de oro. El propietario se probó uno en el hueco que tenía en su propia boca. —¿Crees tú que debería guardarme uno para mí? —Oh, no, es demasiado peligroso. Ya sabes que Porta los colecciona también. Yo preferiría no llevar ninguno. Hermanito volvió a guardar los dientes en el saquito. —¿Tendrá alguno este? —dijo indicando el cadáver del gendarme. —Creo que los habría visto mientras nos chillaba, pero nada cuesta comprobarlo. Cogió con ambas manos la mandíbula del muerto e inspeccionó su dentadura. ¡Qué miseria! Le falta 3 y casi todas las demás están cariadas. Ser Feldwebel y no cuidarse los dientes es vergonzoso. Los 2 compañeros se levantaron y prosiguieron la marcha. Avanzaron paso a paso con todos los sentidos alerta. De repente algo se movió entre las cañas. Hermanito disparó desde la cadera y unos gritos penetrantes demostraron que había apuntado bien. ¡Qué suerte! Eran los candidatos al suicidio, con sus cuchillos de cortar maíz. Si llegan a caernos encima, nos rebanan el cuello. Sería asqueroso morirse aquí. Uno desaparece con todo y dentadura, sin dar la menor posibilidad a nadie. Anochecía cuando los 2 soldados llegaron a la pequeña población rumana y el relato de sus aventuras fue hecho con gran consumo de vodka y de salchichón. El viejo fumaba con su pipa y carraspeaba. No cabe duda de que estamos cercados. Julius y Sven han ido hacia retaguardia y se han tropezado con una compañía de infantería apoyada por tanques. Miró a Porta. ¿Sois tú y el rumano quien habéis ido hacia la playa? ¿Habéis visto enemigos? Los suficientes para complicarnos la existencia. No creo que nos vengan con una temporadita de baños de mar. El viejo chupaba cada vez con más fuerza su pipa. Se pellizcó la nariz, síntoma de profunda reflexión. ¿Cómo atravesar las líneas? ¿Llegaron los rusos? Gritó una de las chicas vestida con ropa interior verde, que jugaba a los dados con un cabo rumano. Nadie contestó. Ella ganó la partida y se olvidó de los rusos. El viejo desplegó un mapa sobre el que se inclinó en compañía del legionario. Creo que por aquí podríamos pasar, dijo el legionario, cuyo dedo se desplazó a lo largo de una línea verde y ondulada. 60 kilómetros de pantano y de espesos bosques, murmuró el viejo después de haber examinado el sector. Pero es nuestra única posibilidad. Hermanito, que bebía glotonamente, preguntó de repente: ¿Dónde está nuestro aporreador de pianos? Cuánto me gusta escuchar música. Se ha metido una bala en la cesera, contestó Heide. El gigante se levantó de un salto. No es posible. ¿Dónde está el pianista? Puedes ahorrarte la molestia, replicó Porta riendo, y le enseñó un diente de oro. El viejo se levantó y se ajustó el correaje. Nos largamos. Iván puede llegar en un momento a otro, y ya sabéis lo que nos esperaría entonces. Tú, Heide,
cuida de que cada chica reciba un revólver. Pero si no sabemos disparar, dijo una, entonces pegad con la culata en los ojos. Salimos apresuradamente de la villa, en dirección a las marismas. En cabeza trotaban Hermanito y Porta, que eran los más hábiles para descubrir un camino. Durante un breve descanso en un bosque espeso oímos tras de nosotros un violento fuego de fusilería. Iván ha llegado, cloqueó Porta. ¡Aprisa! ¡Adelante! La estrafalaria columna reanudó la marcha. 5 soldados rusos que custodiaban un puente no atinaron a disparar. Al contemplar el aspecto del soldado que salió del bosque, llevaba un sombrero de copa amarilla y un uniforme camuflado ruso. Detrás iban 2 muchachas armadas, con ropa a medias civil y militar. Les seguían 4 rumanos, cuyo uniforme caqui podía ser confundido con los de los rusos. Estos precedían a un grupo de muchachas más o menos vestidas y armadas hasta los dientes. Los 5 rusos se dieron cuenta de la realidad demasiado tarde. Varios cuchillos silbaron por el aire, los soldados cayeron sobre las tablas del mismo puente y 5 muchachas se vistieron inmediatamente con los uniformes enemigos. Si Iván les echa mano vestidas así, les espera la horca, cuchilló el legionario a Porta. A nosotros un balazo en la nuca, de modo que... En la pequeña población rumana empezaron a penetrar los tanques. La primera cosa que vieron fue el cuerpo de Olga colgado del mástil de la bandera. Los soldados se agruparon ante el letrero, traidora al pueblo. Nutridos disparos y granadas de mano machacaron la casa durante un cuarto de hora antes de que los asaltantes se dieran cuenta de que la villa estaba desierta. Hubo muchas discusiones sobre la identidad de la ahorcada y se llegó a la conclusión de que era una partisana, una heroína asesinada por las bandas fascistas. ¡Mueran los verdugos!, gritaron al bajar el cadáver de Olga, que primero fue fotografiado, balanceándose del mástil de la bandera. Fue enterrada con honores militares. Ante la tumba se disparaban 9 salvas y en un pedazo de madera fue escrito: «Aquí yace Olga Geis, muerta luchando heroicamente por la libertad del pueblo. ¡Viva Stalin!». La ceremonia fue asimismo fotografiada. Después se forzó la bodega y todo el mundo bebió, como solo los rusos saben, en una orgía infernal. Entretanto, Porta y Hermanito, en cuclillas para satisfacer sus normales necesidades fisiológicas, charlaban placenteramente, contemplando un diario ruso. Comparaban 2 fotografías en colores, una de Hitler y otra de Stalin. Porta se limpió con Stalin, Hermanito con Hitler. «Es un papel muy suave, exactamente el que a mí me gusta», dijo Porta, guardándose el resto de la hoja para la próxima vez. «¿No es alta traición limpiarse el trasero con Hitler?», observó Hermanito mientras reanudaba la caminata por el sendero. «Todo lo que hacemos es alta traición», replicó plácidamente Porta. «Así pues, ¿por qué preocuparse? Siempre habrá algún sitio, un batallón de castigo, que te estará esperando». Fin.